esta transmisión. Y bueno, estoy muy feliz porque hoy, aunque lo vamos a hacer vía transmisión Facebook desde casa, hoy Dios no se queda callado. Hoy Dios tiene una palabra viva y eficaz para tu corazón y para el mío. Y sé que esta palabra nos va a enseñar y nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a dar una instrucción divina para poder crecer en cada área de nuestra vida. Y bueno, pues yo quiero compartirte algo, tú que me estás escuchando, eh, acerca de un hombre que yo sé que es uno de los hombres muy famosos, y de estos hombres muy famosos, hasta en los dichos populares existe frases célebres acerca de ese hombre, e incluso Jesús lo menciona, y este hombre es llamado como Salomón. Y bueno, Salomón, si tú tienes ahorita oportunidad de escribir y puedes decir, Salomón fue tal persona, si puedes compartirme quién es Salomón, o qué sabes tú acerca de Salomón, porque yo sé que ahorita a través de lo que vamos a ir escuchando va a cambiar mucho la perspectiva con la que nosotros mirábamos ciertas cosas en la vida de Salomón. Y yo sé que a través de la vida de Salomón muchos mensajes pueden haber, pero yo creo que todos se centran en algo particular, que es la sabiduría. Y cuando hablo acerca de la sabiduría de Salomón, es que fue conocido precisamente por eso, porque era un hombre muy sabio en su tiempo, que incluso en su tiempo produjo paz en la ciudad donde él se encontraba. Pero yo quiero que a través de esta historia, tú que me estás escuchando, podamos ver el contraste de esto, porque solemos resaltar mucho las virtudes, y no es porque quiera dar un mensaje negativo, ni por lo menos. Lo que pretendo es ver realmente un contraste para poder analizar el fondo de lo que la palabra nos enseña en la vida de Salomón. Si bien Jesús habla acerca de Salomón como un hombre que incluso vestía de una forma muy esplendorosa, que incluso dice que aún ni los lirios se asemejan a la manera, más bien los lirios se visten de una mejor forma, que ni aún el rey Salomón tenía esa manera, ¿no? Incluso Jesús lo menciona en el contexto de que no nos preocupemos de qué vamos a comer, e incluso en esto específico de qué vamos a vestir. Por eso Jesús usa esta analogía de ese lirio para vislumbrar cómo Dios lo ha vestido de una forma tan especial y tan única, que ni siquiera el rey Salomón se pudo vestir de esa forma, imagínate. Pero lo menciona Jesús, y Salomón es uno de los hombres del cual también se han dicho muchos dichos populares, pero quiero centrarme en lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en este momento. Así que si estás en tu casa, si estás en la sala de tu comedor, de tu sala, o estás en tu cuarto y estás poniendo la televisión y estás escuchando esta predicación, o en tu celular, o en el camino, qué sé yo, donde te encuentres, vamos a arrancar con esto, ¿ok? Bueno, el rey Salomón fue hijo del rey David. Esto es muy importante mencionarlo, porque, porque hay una similitud muy particular en cuanto a la relación del rey David al rey Salomón. Es decir, fue el hijo directo que queda en el trono después de David, el hijo directo llamado Salomón. Después de Salomón viene Roboam, que es el hijo de Salomón. ¿Esto a qué voy y a qué lo menciono? El primer rey que hubo en Israel, dice la palabra, que hizo las cosas incorrectas, que incluso es destituido para que Dios levante a un rey del cual iba a afirmar su trono. Y aquí viene la particularidad. La particularidad es que ya a partir de ahí viene un linaje de familias que iban a venir a través del rey David. Es decir,
Viene del rey David, viene Salomón, y de Salomón viene Roboam. Hablando particularmente de la vida de Salomón, como bien mencionábamos, chicos, anteriormente, es la particularidad de este hombre era que su sabiduría era conocida en todo el mundo conocido en ese tiempo. Eh, Su sabiduría era tan extraordinaria que muchas personas o reyes venían a pedir consejo porque se asombraban o venían a observar la grandeza de la sabiduría de un hombre. Aquí hay algo muy particular porque en el tiempo del rey David hubo guerras, hubo sangre, hubo dificultades en ese estilo, pero cuando viene el rey Salomón, cambia drásticamente las cosas y empieza a haber una paz en Israel. Pero quiero hablarte del contraste de la vida del rey Salomón. Y el contraste es el siguiente. Nosotros hemos escuchado aquella oración que el rey Salomón le hizo a Dios ante la posición que Dios le había otorgado a ese rey, ante la responsabilidad enorme que él tenía de gobernar un pueblo. Y esa oración que Salomón le hace a Dios y la respuesta que Dios le da para nosotros es, wow, sorprendente. Pero veamos, como les digo, el contraste de esto. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 12. Quiero que me acompañes a leer esto. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. ¿Te das cuenta? Era su papá David. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento. Di conmigo, sabiduría y conocimiento. Di conmigo, para. Esta palabra para es muy importante y muy relevante porque de ahí se desprenderá todo lo que voy a mencionar adelante. Y dice, para gobernar a este pueblo o a este gran pueblo tuyo, de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que me has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Esto es bien tremendo lo que te voy a comentar. Porque en esta conversación entre Salomón y Dios, vemos que la petición de Salomón era con un propósito, y el propósito es el pueblo, es decir, necesito sabiduría y conocimiento para gobernar al pueblo que tú me has, o donde tú me has puesto como rey. Y cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, nos suele sorprender. Y decimos, yo quiero esa sabiduría, yo anhelo esa sabiduría, yo quiero, deseo, anhelo, Dios, dame sabiduría. Incluso a Santiago menciona que aquel que esté falto de sabiduría, pídala porque Dios la dará en abundancia. Y es por eso que a Dios, cuando oye que dentro del corazón de Salomón estaba el anhelo de recibir sabiduría, por supuesto que era una oración conforme a la voluntad de Dios para responderle. Pero hay algo particular eh, a través de la vida de Salomón de ahí en adelante. Y es que aunque hubo paz, esa paz que hubo en el pueblo, pareciera que Dios estuviera inmiscuido en el tema. Y uno dice, wow, la paz que vino en el rey Salomón y al pueblo, de verdad que es sorprendente la manera en cómo no hubo esas guerras y destrucciones en su tiempo. Y uno pareciera
ver a Dios, o más bien la voluntad total de Dios en eso. Entendemos que Dios es soberano, entendemos que la voluntad de Dios, por supuesto, se cumple, pero quiero que podamos irnos más profundo en esta historia, y es que la paz que había ahí realmente no era una paz por obediencia de parte de Salomón. Era una paz, y digo entre comillas paz, a causa de cosas que no estaba haciendo correctamente el rey Salomón. Y esto es que el rey Salomón estaba generando acuerdos con los pueblos alrededor para que ya no hubiera esas guerras, pero esos acuerdos estaban en contra del plan de Dios porque Salomón empezaba a adquirir la cultura de los demás pueblos y empezaba a transgreder su vida espiritual, su comunión con Dios, en pocas palabras, agradando más al hombre que agradando a Dios. Fíjate el punto al que voy a ir. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que para que un hombre de Israel fuera rey tenía que cumplir ciertos requisitos. Si esos requisitos no se cumplían, no podía ser rey. Ahora, quiero que por favor me acompañes a ver las instrucciones que Dios da, no en el tiempo incluso de Saúl, que fue el primer rey de Israel, o del segundo rey, que fue David, el padre de Salomón, y en el tiempo de Salomón. Estas instrucciones vienen muchísimo antes. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20, donde vamos a comprender a profundidad realmente lo que pasó en la vida de Salomón. Y dice lo siguiente: instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Muy importante lo que vamos a aprender en este día. Pero el que no aumentara, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esa ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Te preguntarás: Enrique, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, quiero compartirte algo, y es que estas instrucciones acerca de un rey eran las instrucciones que dio años, muchos años atrás, antes de que hubiera un rey en Israel, antes de que entraran a la tierra prometida, porque Dios sabía que en algún momento el pueblo iba a pedir un rey, ¿ok? Pero iban a haber instrucciones, las cuales Dios pedía que por favor las llevaran. Vaya, no es como pedir un favor, era algo imperativo. Pero esto me pregunta Jennifer, y es Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20. Y estas instrucciones, cuando las empezamos a comparar, digo conmigo, a comparar con la vida de Salomón, vemos la razón por la cual Dios termina diciéndole a Salomón que a causa de que se había apartado de él, Dios iba a dividir al reino. Fíjate qué tremendo.
Esto es muy impactante porque la división del reino la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. El reino de Israel era totalmente integral, pero a causa de esto hubo una división. Por eso se habló del reino del norte y del reino del sur, y hubo una división. Pero fíjate cómo las acciones de alguien pueden trascender en las generaciones futuras. Y es que al comparar realmente estas instrucciones acerca de un rey con la vida de Salomón, vamos a encontrar la razón por la cual verdaderamente él alejó su corazón. Y que esa paz, que parece una paz, wow, no está pasando ningún problema, realmente no estaba siendo respaldada o aprobada por Dios. Entendemos la permisibilidad de Dios en medio de las cosas, como Él, aún en medio de eso, Dios va a utilizar para transformar, para darnos una enseñanza, qué sé yo. Pero había algo que Dios no estaba respaldando y aprobando. Entonces, no necesariamente la tranquilidad que tú tienes en tu vida quiere decir que las cosas están haciéndose correctamente. Ahora, vamos a ver qué puntos comparativos hay con el rey Salomón. Primero, aquí nos dice que debe de ser israelita, que tiene que ser alguien, por supuesto, escogido por Dios, pero tiene que ser del pueblo de Dios, es decir, de Israel. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, tenía que ser israelita. ¿Salomón lo cumplió? Claro, venía de Israel, venía de David, de la tribu de Judá, ¿ok? Segundo, no puede tener caballos. Esto es muy importante. La palabra de Dios nos enseña algo muy particular cuando comprendemos la cultura de ese entonces. Y es que los reyes no andaban en caballos como a veces los vemos en películas, andaban en asnos. El rey David no andaba a caballo, andaba en asno, porque era un mandato que Dios les había dado, no pueden andar en caballos. Y el punto es aquí es que el rey Salomón transgredió eso. E incluso la palabra nos enseña que el rey Salomón tuvo muchísimos caballos. Y yo quiero que me acompañes a ver algo particular con lo que vamos a ir asemejando con ello para ser más preciso, ¿vale? Entonces, quiero que me acompañes a ver lo siguiente. Ahorita deja dónde lo tenía. Permíteme tantito. Aquí está. Perfecto. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué es lo que le mandó Dios? Ya vemos los estatutos acerca de un rey. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjate qué tremendo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, que va a ser Roboam, que pasó en Roboam. Pero sino que dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí vemos que Dios se había molestado con Salomón, se había enojado con Salomón porque había transgredido la ley. Y precisamente vemos que en la palabra de Dios, Salomón tenía multitudes de caballos. Sí venía de Israel, como vimos el primer punto, pero sí tenía muchos caballos. E incluso Salomón hace acuerdos con Egipto y baja con Egipto para hacer acuerdos con él. Y vemos a través de la historia cómo para Dios no era correcto hacer eso. Incluso dice ahí, no puede volver a Egipto. No podía acumular oro y plata. Tú dirás, pero Salomón, una de las particulares era que tenía mucha riqueza. Pero
era importante saber que cuando uno depende del dinero, cuando uno depende de las riquezas y desvía el corazón de Dios, entonces ahí hay un problema. Y como punto número 5 es que ellos tenían que copiar la ley. ¿Qué quiere decir? Esto es impactante lo que te va a compartir. Todos los reyes tenían que escribir toda la Torá, copiarla. Y esa Torá, con ella misma tenían que meditar de día y de noche o meditar todos los días la palabra de Dios para que en ellos se generara un temor a Dios reverente, una obediencia a Él, un amor a Dios. Entonces ellos tenían que copiar toda la ley para poder aprender y es particular para poder guardar y poner por obra lo que la ley decía. Entonces, ¿qué particularidad había en los reyes que escribían o copiaban toda la ley y tenían una ley para sí mismos? ¿Ok? ¿Y qué es la ley? La ley era la Torá y la Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento. Eso era lo que particularmente ellos copiaban para poder guardar la palabra y ponerla en práctica. Pero algo particular aquí que vemos es que realmente el rey Salomón transgredió estos aspectos. Transgredió principalmente el tener multitud de caballos, el volver a Egipto y el acumular oro y riqueza. Y cuando vemos toda esta historia acerca de Salomón, vemos que los acuerdos que Salomón tenía con los demás pueblos afectaron su comunión con Dios. E incluso uno también, me faltó ponerles uno, perdón. El otro que también era no tener muchas mujeres. Y cuando vemos la historia de Salomón, Salomón tenía muchísimas mujeres. Incluso la palabra habla de cientos, y no lo tengo aquí precisamente, pero habla de cientos de mujeres, 700 y otras 300, eran muchas mujeres las que el rey Salomón tenía, imagínate, pero esas mujeres eran acuerdos que tenía con los demás pueblos. Y cuando esas mujeres llegaban a su vida, lo involucraban bajo culturas que eran ajenas a la voluntad de Dios, bajo rutinas, bajo cultos de idolatría a otros dioses. Y quiero hablarte muy claro. Entonces Salomón se empezó a involucrar en todo eso a causa de que su corazón empezó a tener relación con muchas mujeres que lo empezaron a alejar del corazón de Dios. Entonces dice Jennifer, un loquillo Salomón. Y es así. Y esto te lo hablo porque a veces vemos la parte positiva del rey Salomón, pero no observamos realmente el contexto de que muchas ocasiones tú y yo podemos creer que hay una paz, de que según todo está bien, etc., todo va caminando, pero no necesariamente quiere decir que estás caminando en la voluntad de Dios. No necesariamente quiere decir que estás agradando a Dios. No necesariamente quiere decir que porque en tu trabajo te está yendo con excelencia, estás ganando muy bien, etc. Quiere decir que Dios te esté respaldando o esté aprobando tu vida. Y esto te lo hablo porque es necesario ser confrontados y tener la necesidad de depender a Dios. Y como estos aspectos que vimos, quiero mencionarlos o aplicarlos a nuestras vidas. Es decir, el primer punto que Dios da para los que son reyes es que tienen que ser israelitas. Y esto quiero aplicarlo a ti y a mí por lo siguiente, porque la Biblia dice que hemos sido llamados reyes y sacerdotes. Dios nos ha injertado como su pueblo y nos ha dado el regalo de poder ejercer también esto. Y como reyes necesitamos manifestar una conducta que evidencie realmente que amamos a Dios y que evidencie que amamos a las demás personas. Y Salomón se empezó a desviar de ese camino en el segundo punto, porque dice la palabra que él iba directamente a Egipto para acumular caballos. Y aquí hay dos aspectos donde Salomón estaba transgrediendo la ley: caballos e ir a Egipto. ¿Qué simboliza eso en nuestras vidas? En el Salmo 20 David dice que muchos confían en su caballo, mas David siempre confiaba en la fortaleza de Dios y su fortaleza estaba en el Dios de los ejércitos. Y cuando David habla eso en el Salmo 20,
hace alusión de algo que como rey no podían hacer, y en el entendido de que aunque muchos basen su fuerza y su fortaleza en caballos, su fortaleza viene de Dios. ¿Y esto por qué te lo hablo? Porque este punto es muy particular y es algo que puede desviar nuestros corazones cuando nosotros queremos tener una vida independiente a Dios, donde queremos basarnos en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, y queremos buscar algo que nos dé seguridad y nuestra seguridad no está en Dios. Queremos algo rápido, tangible, visible, que me haga sentir seguro. Y es que, seamos claros, si tú tienes un caballo y un asno y dices que en dónde me sentiré más seguro, pues seguramente irás en un caballo por la velocidad, por la fuerza, tal vez por la comodidad, qué sé yo. Y a veces nosotros queremos tener una vida independiente a Dios, buscando las comodidades y no buscando agradar a Dios en lo que Él nos enseña. Entonces, ¿en dónde estás depositando tu fuerza? ¿En dónde estás depositando tu comodidad? Dios quiere llevarte a una dependencia de Él en cada una de las áreas de tu vida. Y vemos que uno de los segundos aspectos que rompe el rey Salomón es volver a Egipto. Y esto es que Egipto representó para el pueblo de Israel esclavitud y tiempos muy duros y difíciles de esclavitud. Y a veces nosotros en situaciones queremos, parece, ser esclavos de esas cosas que nos afectaban. Queremos volver a hacer cosas que no agradan a Dios, ir a lugares que realmente no nos edifican o no nos ayudan a hacer o realizar acciones que no nos están beneficiando. En pocas palabras, es volver a un lugar donde te vas a volver a esclavizar. Entendemos que como hijos de Dios hemos sido libres, pero quiero que seamos claros. Aunque hemos sido libertados para una vida eterna, en la tierra estamos luchando constantemente con nuestros propios deseos de querer hacer a veces las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos ir por eso, estamos siendo esclavizados nuevamente en situaciones, en relaciones, con personas, en lugares donde no nos están ayudando. Y Dios tiene que renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que podamos entender que hemos sido libres en Cristo Jesús, que hemos sido libres a través del sacrificio de Cristo y que no hay necesidad de buscar caminos fáciles. Y te lo voy a decir, el pueblo de Israel de repente en el desierto le dice a Moisés, mejor era para nosotros habernos quedado ahí en Egipto porque ahí nos daban carne. Pero aquí no tenemos nada. Y es que pasa que en medio de las pruebas tratamos de querer ir a ese Egipto simbólico o buscar la manera rápida de obtener algo porque no podemos seguir ahí. Y es que las pruebas o los desiertos donde Dios nos pone tiene un propósito siempre bueno y nos va a ayudar. Sé que a veces no es fácil, pero Él va a estar ahí y no necesitamos voltear nuestro rostro para querer ir otra vez donde estaba nuestra comodidad o donde creíamos que es lo correcto. Dios en su amor en medio de las pruebas los cuidó a través de darles alimento, incluso les daba alimento del cielo, incluso los cubría con una nube y que imagino, como sabes, en el desierto, en las tardes es un calor fuertísimo, en las noches es un frío extremo, entonces en las noches había una columna de fuego que los cubría, que los calentaba, y en el día una nube que los cubría del sol. ¿Qué quiere decir con esto? Que en medio de la prueba que estás viviendo, Dios estará ahí y está contigo y proveerá de una manera especial o específica, de acuerdo al diseño y al propósito y a la soberanía que Él tiene en ese momento en específico, que no es necesario que voltees atrás buscando ir en pos de aquello que te va a desviar del camino. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su destino es muerte. Hay caminos que para nosotros pueden ser correctos, pero nos van a destruir. Entonces, necesitamos comprender que ese Egipto ya no es una ruta donde ir. El otro punto es que tenía muchas mujeres Salomón. Y esto quiero ser claro porque las relaciones que nosotros tenemos pueden desviar nuestro corazón. A veces nos involucramos en relaciones amorosas que en vez de ayudarnos a,
a estar, a acercarnos a Dios, nos terminan alejando. ¿Por qué? Porque sus costumbres, sus ideas, sus pensamientos son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. La palabra nos enseña que las malas compañías corrompen los hábitos. Entonces, si tú estás con compañías que no te están edificando, realmente lo que va a pasar ahí, si tú no eres fuerte, van a desviarte. Ahora, no quiero ir a un extremo en el entendido de que tienes que alejarte de las personas, porque no se trata de eso. Entendemos que necesitamos ser luz, pero una cosa es estar en un lugar donde quieres agradar al hombre, relacionarte a ella de la misma forma en que piensa y no te importa la voluntad de Dios. Y ahí caemos en un grave error. Y es lo que pasa en las relaciones amorosas. En nuestro corazón se fragmenta y empieza a buscar la voluntad de esa persona más que la de Dios. Y eso le pasó al rey Salomón. Tanto era el involucrarse emocionalmente con esas mujeres que pertenecían a diversas culturas, tradiciones, que tenían sus propios dioses, que empezó a hacer lo mismo que ellas. ¿Te ha pasado que de repente te ves a ti misma o te ha pasado en el pasado que dijiste, hijo, le terminé haciendo lo mismo que la otra persona? Pues Dios es sabio y por eso nos enseña a ser cuidadosos, ¿no? Hay personas con las cuales tenemos que ser luz, hay personas con las cuales tenemos que ser esa sal y estar ahí, pero no involucrarnos con su misma forma de pensar. Eso es diferente. Salomón involucró sus pensamientos, sus sentimientos y pues muchas mujeres, muchas relaciones sexuales, mucho involucramiento emocional y desvió su corazón. Y bueno, el otro punto es no acumular oro y plata. Y es que Salomón era un hombre, uy, con muchísimo dinero. Incluso algunos dicen que aproximadamente al año, hacen cálculos, él obtenía como $1,000,000,000 al año. Era como lo que él generaba, ¿no? Era muchísimo. Incluso decoró su casa con una acumulación de oro, pero espectacular, brutal, porque uno ve el oro y dices, wow, qué impresionante la manera en cómo decoró su casa, ¿no? Pero, pero esto a qué voy, uno necesita ser sabio. ¿Dónde está depositado mi corazón? Cuando la prioridad no es Dios y la prioridad son los bienes materiales, cuando la prioridad es lo que yo puedo obtener, que no sea Dios, entonces nuestro corazón se va a desviar. Cuando nuestra prioridad son las añadiduras y no Dios mismo, nuestro corazón se va a desviar. Y es que quiero ser claro, Dios le dijo que lo iba a bendecir con riquezas, pero a veces esas riquezas habla de que un corazón quiere acumular más y acumular más y acumular más. Entonces nuestro corazón se está desviando. Es decir, empieza una obsesión por tener más. ¿Sabes? Entonces las añadiduras empiezan a ser para nosotros por nuestro pecado, no porque vengan de Dios, por nuestro pecado, por nuestros deseos de querer seguir acumulando más, empiezan a desviarnos. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿En Dios o en lo que Él te pueda dar? ¿Está en la persona de Dios por quien es Él o por lo que Él te puede otorgar? Llegó un momento que en el rey Salomón estaba en las riquezas. Cuando en su inicio y en su oración dijo, Señor, dame sabiduría y conocimiento, y yo le dice, por cuanto me pediste sabiduría y conocimiento, te daré lo demás, riqueza, fama. Ok, Dios te la da, pero llega un momento donde uno con su naturaleza de maldad quiere más y acumular más y más y más, y desvió el corazón de Dios por apegarse a otro Dios que es el dinero. Por eso Jesús es claro que uno no puede servir a Dios o al dinero, porque será esclavo del uno o del otro. Entonces, necesitamos comprender que nuestros ojos deben estar puestos en total dependencia en Dios. Y como punto número 5, copiar los 5 libros, la Torá, para temer y guardar y poner por obra.
Los reyes de ese tiempo necesitaban hacer eso y hacer una copia. Alguna vez un maestro nos decía, imagínate que empieces a hacer con un cuaderno, empieces a copiar toda la Biblia como lo hacían los reyes. Y dices, wow, qué espectacular. Y hay gente que he sabido, de verdad, se los prometo, que escriben la Biblia, la copian en su cuaderno y tienen esa rutina. Y dices, wow, qué especial. Pues era un mandato que se le hacía. Y seguramente el rey Salomón copió ese libro, ¿no? Ahí no hay como un dato preciso, pero aquí lo particular es que no guardó y no lo puso por obra. Y la ley o la Torá de ese tiempo, que eran los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, eran la ley que ellos tenían en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos una Biblia de 66 libros donde hay una revelación completa, más digerible en muchos aspectos. Y sabes, Dios nos las ha entregado para que nosotros la podamos leer, aprender, la cual nos va a ayudar a temer a Dios. Algo que el rey Salomón no pasó, y es por eso que el rey Salomón se desvió, porque como muchos de nosotros seguramente tenemos una Biblia en casa y a veces la tenemos bien abierta, pero no la leemos, o a veces tendemos a leer otros libros que no son la Biblia y nos comprometemos con otros libros que no es la palabra, y empezamos realmente a desviarnos del plan divino. Entonces, el temor que nos enseñaría la palabra no está. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la sabiduría está en la palabra. Entonces, cuando yo voy a la sabiduría de la palabra, va a producir en mí temor. Temor a Dios. Y el temor, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, no es miedo a Dios, es buscar agradarlo, es considerarlo, es un temor reverente, decir te amo Dios y quiero agradarte, considerarte en lo que hago, quiero obedecer tu palabra y ponerla en práctica, algo que necesitamos tú y yo hacer, comprometernos con la palabra de Dios y crecer a través de ella. ¿Sabes? Eh, Quiero concluir con algo y es lo siguiente. Salomón le dijo a Dios, necesito sabiduría y conocimiento para gobernar al pueblo. Pero hay algo particular que Salomón no pidió, y es sabiduría para que tú gobiernes, para que sepa tener gobierno de mí mismo. ¿En qué quiero decir con esto? Una sabiduría que nos lleva a tener un dominio propio, una sabiduría que a veces la queremos aplicar a los demás, porque a veces utilizamos esa sabiduría para hablar a los demás, decirle a los demás, como ahorita yo te lo estoy hablando a ti. Pero ¿cuántas veces hemos pedido, Dios, dame sabiduría para poder ayudarme, para poder guiarme a mí, sabiduría para que yo pueda ser fortalecido en tu palabra, sabiduría para que pueda recibir el conocimiento, sabiduría para mí? Algo que Salomón no pidió. Y sabes, no estaba en su corazón. Quería sabiduría para un pueblo, pero no sabiduría para él mismo. Y hoy Dios quiere invitarte a hacerlo. Hoy Dios quiere que tu corazón pueda pedir sabiduría y que Él la dará en abundancia. Es algo que Dios no puede negarte. Si alguna vez vas a orar y vas a pedir algo conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que si pides sabiduría, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Entendemos que si pedimos sanidad por alguien, a veces no sabemos si es su voluntad. Entonces ahí puede haber un signo de interrogación y es válido, porque no sabemos si en su soberanía está sanarlo o no sanarlo. Entonces puede ser una oración no contestada. Pero cuando tú pides sabiduría, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Qué mejor cuando pides sabiduría para ti, para tu corazón, para guardar el corazón, para guardar la palabra, perdón, de Dios en nuestro corazón y para ponerla en práctica. Hoy estamos en un inicio de año y hoy puede ser un tiempo donde tú te puedas comprometer. Lo que va a producir la palabra de Dios en ti es un temor a Él. Y el temor te ayuda a ser más consciente de su voluntad, pero no es una conciencia basada en miedo, es una conciencia basada en agradecimiento, de decir, Señor, veo tu palabra y veo tanta la obra que has hecho en mí, a pesar de mí, cómo me amas y me guías. Ahora lo que quiero hacer es temerte, es decir, quiero hacer obras por agradecimiento. Y te das cuenta cómo radicalmente cambia nuestra perspectiva. No es
una obligación hacerla tediosa por miedo, sino lo hago por obediencia, porque lo amo y porque hay en mí agradecimiento. Entonces, hoy Dios quiere a través de esto darnos una enseñanza a ti y una enseñanza a mí. Es decir, que la palabra de Dios sea nuestra guía para obtener una sabiduría, primero para nosotros, para poderla guardar y poner por obra. Y eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Yo sí no te prometo que vas a ser perfecto en las cosas que hagas. Y sí quiero decirte que como seres humanos nos vamos a equivocar, por supuesto, pero tener un corazón siempre dispuesto a ir hacia adelante y no tropezar siempre hacia atrás, sino ir hacia adelante. Hay algo particular con lo que Dios le dice a Salomón, pero también pasa con Abraham. Y le dice Dios a Salomón, como no anduviste delante de mí perfecto, como yo soy perfecto, y empieza a decirle todo lo que leíamos. También a Abraham le dice, anda delante de mí y ser perfecto. Y hay algo particular con la palabra perfecto, porque uno dice perfecto, pues no voy a poder ser perfecto, está imposible. Pero la palabra perfecto habla desde un contexto como pleno en cuanto al propósito que Dios ya ha provisto. Y dice la palabra que todas las obras, las buenas obras, han sido puestas de antemano para que andemos en ellas. Es decir, que cuando Dios le dice a Abraham que ande delante de él y sea perfecto, es decir, Abraham, yo ya puse todas las obras delante de ti para que tú andes en ella. Entonces, en ti está todo en la plenitud para que tú cumplas el propósito. No que quiere decir que humanamente querramos ser perfectos en lo que hagamos, sino que ya hay algo de perfección, de la plenitud de Dios en todo lo que necesitemos para que andemos en ello. Y es por eso que Salomón, Dios le dice, no anduviste de forma perfecta, es decir, en todo lo que yo proveí en tu camino, conforme a lo que yo te di de mandatos, no lo llevaste a cabo. Hay un buen camino que yo tracé para ti, para que simplemente anduvieras en él, pero no lo hiciste. Entonces, Dios sin duda no nos llama a ser perfectos, pero sí andar en su plenitud y en lo que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Ya está hecho el camino para que andemos en Él. Ya ha provisto lo que necesitamos para que andemos en ese camino. Las buenas obras para que las llevemos a cabo ya están en nuestro presente y en nuestro futuro en el camino en el que vamos. Pero necesitamos tomar la palabra de Dios como nuestro consejo. Bueno, pues esta es la palabra que Dios depositó en tu corazón para ti y para mí. Y espero que esto haya edificado tu vida, que esto haya confrontado tu corazón y que esto motive tu vida a decir, Señor, necesito tu palabra, necesito ser más consciente, necesito aprender a saber que en ti está mi dependencia y no puedo yo vivir en una independencia. No puedo dejar que mi corazón se desvíe en aquello que parece bueno, en aquella relación que parece bonita, pero que me va a desviar. Y bueno, quiero orar por ti. ¿Y qué te parece si en este tiempo, en tu oración, junto conmigo, le dices, Señor, dame sabiduría para mí? Dame sabiduría para poder ayudarme en mi carácter, en esos arrebatos que a veces tengo, en esas actitudes erróneas que tengo, en esas malas decisiones donde ni te considero. Ayúdame, Señor, a tener sabiduría y conocimiento para mí. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en este tiempo. Gracias porque a través de este tiempo vemos gracia y favor. Es un tiempo que tú has provisto a través de Cristo para que nosotros disfrutemos de ti, Dios. Vivamos en ti, Señor, y sepamos, Señor, que tú estarás con nosotros en cada momento. Dios, hoy queremos pedirte sabiduría, Dios, y el conocimiento. No negamos que lo necesitaremos para darlo a los demás, pero primeramente para nosotros. Te pedimos que derrames en nuestro corazón esa sabiduría y ese conocimiento
de tu gobierno en nosotros mismos, Señor, de que tu palabra gobierne nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestro sistema de creencia en ciertas cosas que no están bien, que gobierne nuestras decisiones. Señor, yo oro por cada una de las personas que están aquí, dispusieron su corazón para conectarse. Sé, Señor, siendo tú su guía, y que tu palabra se convierta en la verdad absoluta de lo que creen, de lo que sienten, de lo que actúan, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.